Bueno, como saben, amigas y amigos, lo hemos platicado aquí desde que arrancó el noticiario esta mañana. El presidente López Obrador ayer utilizó la Plaza de la Constitución para enviar su último informe de gobierno, en este caso a la ciudadanía, y luego más tarde la doctora alcalde lo llevó a la Cámara de Diputados, que por cierto pues provocó ahí un San Quintín, porque pues obviamente convirtió esta entrega del documento en un auténtico mitin político. Ya sabrán cómo se caldearon los ánimos, pero evidentemente pues hay mucho que platicar y hacer un balance justamente de estos 6 años, y particularmente lo que dijo ayer el presidente de la República en el Zócalo. Para ello agradezco enormemente a quienes nos acompañan el día de hoy aquí en la mesa de RR Noticias. Lorena Muñoz, quien es presidenta de la Cámara Nacional, de la Cámara de Comercio en Querétaro. Mi querida Lore, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte esta mañana. Bien, Ángel, con el gusto de estar aquí en tu cabina como siempre. Muchas gracias por recibirnos. Gracias por estar con nosotros. Eric Osornio es presidente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto recibirte. Bien, gracias, buen día, saludos a todos los compañeros de la mesa, al auditorio que te escucha, y gracias por considerarnos. Al contrario, muy bienvenido. Y Oscar Hale, quien es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Querétaro. Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Muy bien, Ángel, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a tu auditorio. Lorena, Eric, buenos días. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos? Les pregunto una primera impresión de lo que escucharon el día de ayer en voz del presidente de la República. Arranco contigo, Lore. Un informe lleno de contrastes, Ángel. Finalmente, después de 6 años podemos comparar números entre 2018 y 2024 y determinar si las políticas públicas que el todavía actual presidente Andrés Manuel López Obrador propuso, si se han cumplido o no. Pues fue la recta final de su periodo, y poder comparar si se alcanzaron las metas. Yo te podría decir más adelante, ahorita, como tú quieras, las comparaciones de los principales marcadores macroeconómicos de México, y al día de hoy te podría decir que fue un discurso como cada 6 años con otros datos. Bien, muchas gracias, Lore. ¿Qué opinión te merece en una primera impresión de lo que escuchaste ayer, Eric? Mira, yo vi un informe diferente, muy completo en cuanto a números que habrá que revisar y contrastar, pero vi un informe muy completo. En la parte laboral, que es la que nos corresponde estudiar y analizar, vimos un informe muy completo donde estamos muy contentos con los resultados y los números en cuanto al tema del salario mínimo, las bases en el IMSS, el incremento en plazas en maestros, en el Seguro Social. Yo vi un informe completo en la parte que nos corresponde, vi un informe diferente. Es un presidente fuera de protocolos, es un presidente que rompe paradigmas, que rompe muchas cosas, y vi que la gente pues lo refrendó en el triunfo en la elección, ¿no? Yo creo que un presidente que cumple en números, de los presidentes que me ha tocado conocer durante mi vida. Bien, muchas gracias, Eric. Preguntarte lo mismo, una primera impresión de lo que escuchaste ayer, Oscar. Definitivamente sigue el presidente hablando a su gente. O sea, no parece que no habla a todo el país, habla a su gente, a los que realmente están con él. Trasciende lo que siempre ha hecho, el apoyo social. Creo que incluso con eso inicia, rectificando incluso que el apoyo social fue la fortaleza de su gobierno, en el que también los datos hay que verificarse. Muchos de ellos sigue siendo todavía un presidente que polariza mucho. Así cierra, así inicia y así cierra. Entonces creo que no fue una gran diferencia a los otros informes. Sin embargo, pues es evidente que el presidente se siente cómodo en la plaza pública, le es natural y es su escenario, digamos, su hábitat. Y como bien dice en ese caso Eric, es alguien que rompe protocolos. Nunca había escuchado yo un presidente preguntarle a la gente si ya le acababa o le seguía, y obviamente pues la gente estaba extasiada de escuchar justamente a su líder. Sabemos, una persona carismática y que ante sus cercanos pues obviamente se crece. Pero pues sí, vamos a hablar justamente de cifras, y yo quisiera preguntarte qué de lo que escuchaste ahí pues a lo mejor fueron más grandes intenciones que hechos reales. A mí, por ejemplo, me pareció muy llamativo el tema de lo que él mencionó, que ya en salud ya no estamos igual, sino superiores a Dinamarca, y me parece que habría que preguntarle a la población qué percepción tiene de este tema, sobre todo a quienes utilizan habitualmente estos servicios de salud, Lore. Los 3 aspectos y deudas grandísimas que se quedan pendientes por parte del presidente es una verdadera reducción en términos de corrupción. Deshacer los organismos que verifican y que miden la corrupción no es deshacerse de la corrupción per se.
Nos queda de ver muchísimo en términos de seguridad y de salud, por supuesto. Yo quisiera tocar estos indicadores macroeconómicos, Ángel, para que podamos tener una perspectiva muy rápida de cómo empezó. Ni siquiera lo estoy haciendo con un análisis con otro presidente, ¿no? Sí, cómo empezó el presidente Andrés Manuel y cómo está cerrando. Producto Interno Bruto. 2018, crecimiento de 2.1%. Este año, si llegamos al 1%, va a ser extraordinario. Inflación, 2018 comenzó con 4.83%. Vamos a cerrar arriba de 6%. Tipo de cambio, 2018 empezamos con 19.60, vamos a terminar arriba de 20 pesos y va fluctuando. Tasas de interés, empezamos en el 2018 con el 8.25%, vamos a cerrar arriba del 11%, lo cual encarece absolutamente todos los bienes y servicios que consume la población, el pueblo. Todos somos pueblo. Tasa de desempleo empezó en 3.3% en 2018 y en 2024 va a cerrar con el 4%. A lo largo de estos años, sí es cierto, hay que reconocer que tuvimos COVID y que eso paralizó completamente la economía, pero fue un trabajo de todos, Ángel, no solamente del presidente. ¿Y cuáles fueron las políticas públicas de salud que se implementaron, ¿no? ¿Cuántas personas perdieron la vida por la falta de preocupación ante esta pandemia global y la falta de reacción por parte del gobierno federal? Deudas, nuevamente comento, corrupción, inseguridad y salud. Hoy no tenemos un sistema de seguridad como el de Dinamarca. Hoy sigue habiendo escasez de muchos medicamentos, la gente lo sabe. Si te vas al Seguro Social, afuera del Seguro Social, te das cuenta del descontento de la gente que verdaderamente requiere los medicamentos y que de alguna u otra manera con otros programas anteriores los cubría y en esta ocasión ya no, ¿no? Y dejamos de escuchar noticias de las personas que están reclamando por todos los medicamentos oncológicos que fueron calladas sus voces, ¿no? ¿A cuántos seguros sociales nos enfrentamos y nos damos cuenta que a nivel nacional les falta mantenimiento? Las tragedias que existieron en términos de falta de mantenimiento de los elevadores. Es decir, hay una deuda grande todavía en términos de seguridad, corrupción y salud. Bien, yo no conozco Copenhague, para que les miento, pero estoy seguro que ninguno de los centros de salud que haya ahí, vamos a ver la romería de personas que vemos, por ejemplo, aquí en el hospital número 1, aquí en Zaragoza y 5 de febrero, es de todos los días encontrar a decenas, si no es que cientos de personas que están esperando ahí, pues que les atiendan y ver si pueden conseguir su cuadro básico de medicamentos, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que eso no pasa ni en Copenhague ni en ninguna de las ciudades importantes ahí en Dinamarca, pero bueno, son puntos de vista. Lo que sí es un hecho, tú lo decías, Eric, me parece que en temas laborales, uno de los grandes aciertos que ha tenido esta administración fue el incremento, por ejemplo, en el salario mínimo, y además hacerlo, y eso sí me parece que ante la polarización y estridencia en otros temas, creo que no le hemos dado, no hemos aquilatado en su real valor lo que eso implicó, porque fue poner de acuerdo, claro, a las autoridades, pero también a los sindicatos, pero también a la iniciativa privada, y hacerlo, sentarlos todos en la misma mesa y que todos estuvieran de buena gana y de acuerdo en las decisiones que se tomaron. Creo que es un logro muy importante. Sí, para nosotros creemos que es uno de los logros más importantes de este gobierno, un logro con el que va a trascender este gobierno. Sí. Recordemos que en 2018 el salario mínimo era de 88 pesos. Un trabajador vivía con 2.640 pesos. 6 años después es de 249 pesos. Hoy un trabajador anda rondando los 7.400 pesos, que eso le permite tener una mejor calidad de vida, aunque todavía es insuficiente, ¿no? Y hoy, por ejemplo, en el Seguro Social tenemos 2.3 millones de nuevos afiliados o empleo formal derivado de la desaparición del outsourcing, ¿no? Aquellos que burlaban a los trabajadores con diferentes razones sociales, bueno, se terminó. Y hoy 2.3 millones de afiliados al Seguro Social, que eso seguramente permitirá que el Seguro Social tenga más recursos y pueda dar un mejor servicio, ¿no? Yo creo que es un tema de tiempo. Hay la contratación de 48,000 nuevos médicos y basificaron, que es un tema que yo mucho recuerdo del gobierno de Pepe Calzada, pues la petición de del Seguro Social o de los del ISSSTE, ¿no? Su base, tener una base en el Seguro Social. Hoy hay 176,000 plazas en materia de salud. Yo creo que el tema de salud es un tema que se va
ir reflejando poco a poco con los cambios que ha habido, pero sí es muy importante resaltar el tema laboral, que hoy un trabajador anda rondando los 7,440 pesos, y hemos escuchado de la doctora Claudia que seguirá el incremento del salario mínimo con la parte importante que dices, Ángel, ¿no? En acuerdo tripartita con el gobierno, sindicatos y las confederaciones patronales. Y también así fue como se logró el tema de las pensiones, que me parece que ha sido un asunto también importante al que no se le ha dado la relevancia necesaria, Eric. También donde hoy con la reforma de pensiones un trabajador va a salir con su pensión al 100% del salario registrado en el Seguro Social, que es muy importante, con los fideicomisos que ha comentado el presidente, que se agrupan en un fondo para que haya ese suficiente recurso para las pensiones. Bueno, pero otro de los asuntos que sí nos queda a deber la administración pública es el cómo con los años se fueron reduciendo los apoyos a que pues las personas del sector en el que tú te especializas, mi estimado Oscar, pudieran tener mayores oportunidades de contratos por parte de las autoridades federales. Todo lo que tenía que ver con ladrillos y con cemento, todo se lo dieron a los soldados. Que sí, definitivamente. Una de las partes de las deficiencias de ese gobierno fue la apertura hacia las empresas constructoras, que se le cargó absolutamente todo al ejército, incluso ayer los mencionaron en varias ocasiones. Algo que me llamó mucho la atención es que en varias de las obras que él comentaba y ya las vamos a terminar y están en proceso, y bueno, y él ya sale en un mes, no creo que en un mes se entregue, ya incluso ya le encargó a Sheinbaum que las terminara, aunque incluso fueran caprichos, pero que sí ya las terminaran. Esta parte de la fortaleza que le dio al ejército en obras, todavía para nosotros es muy emblemática en este sexenio, sobre todo también que oculta toda la información. No sabemos si realmente fue bueno dárselo al ejército, si se ahorró más dinero o se hizo en menos tiempo. Lo que sí sabemos es que a tiempo no se acabó. Algo que yo quiero caracterizar también que él lo admite el día de ayer, dice que nada más hubo un 1% de crecimiento promedio. O sea, y eso aunado a que en varios datos que da el presupuesto del SAT aumentó un 61% del 2018 al 2024, en lo que todavía tendría que tener mucho más dinero, ya que el presupuesto anual lo creció el 71.7%, o sea, un 10% de déficit. Decía también que su deuda solo fue del 6%, 8% de Peña Nieto y 7.4% de Calderón. Entonces, a ver, si hay tanto dinero, ¿por qué realmente no alcanzó para darle a los estados para hacer infraestructura? Claro. ¿No? El tema carretero invierte una parte paupérrima a la inversión del mantenimiento carretero, a escasos 50 y tantos mil millones de pesos, lo que prácticamente tenía que ser anual. Este año invierte 11,000 millones de pesos, lo comenté ayer, prácticamente todo se dirigió a las carreteras alimentadoras hacia el Tren Maya, todo se va a ir allá. A nivel nacional no vamos a tener mantenimiento carretero. De resaltar también la eliminación de 173 fideicomisos, lo que obviamente le generaría 176,000 millones de pesos extras al presupuesto, ¿no? Dice, ¿dónde estará todo ese dinero? Ayer incluso comentaba que la parte del ahorro para los huachicoles, o sea, todo ese ahorro se hace el de la refinería. Dije, bueno, entonces, ¿por qué no alcanzó? O sea, todavía incluso y todavía sigue sin producir lo que él decía. Todavía no tenemos un litro de gasolina de ahí, ¿eh? Bueno, ya lo dijo ayer. El finales de este año, el 100% ya vamos a tener abastecimiento. Es igual que lo de Dinamarca, ¿no? O sea, tener un mejor sistema de salud que Dinamarca es lo mismo, ¿no? A finales de este año tendremos el 100% de combustibles ya abastecidos por nosotros mismos. Pues prácticamente sería eso. A ver, me gustaría así recalcar también eso. Los datos que da el INEGI, dice que de homicidio se redujo el 18%, secuestro 77%, feminicidio 37%, el robo disminuyó 29%, el fuero federal 24.8% y robo de auto 48%. Creo que todo disminuyó, no sé de qué datos estaríamos hablando, porque sí hay que revisar todos estos datos realmente a qué se estén basando. No creo que haya disminuido esa cantidad, yo creo que lo más seguro es que haya aumentado y hay que revisarlo a fondo en realmente qué país le va a entregar ahorita Sheinbaum. Sin duda. Son las 7:55, 7:56 ahora. Hay un punto de vista que me parece que muchas personas comparten. Si bien este sexenio tuvo avances, hemos hablado de algunos de ellos,
También hay rezagos que se quedan como las grandes deudas de esta administración. Lore y Oscar ya lo mencionaban hace un instante, el tema de la seguridad. Ahí están los números que, si bien la numeralia que presenta el gobierno con sus otros datos puede darnos la idea de que han bajado los delitos en general, me parece que la percepción de la ciudadanía, sobre todo en algunos puntos del país, deja mucho que desear. Lorena Muñoz. Ángel, la verdad es que en términos de seguridad nacional, ¿cuántas alertas internacionales no tienen las embajadas para no viajar a ciertos estados a nivel nacional? Y eso merma ingresos muy interesantes y relevantes, como es el tema turístico. Los Cabos ya está señalado para que los estadounidenses no vengan. Cancún, no se diga. Y bueno, consideran realmente los extranjeros Tulum, no Cancún, ¿no? Pero, ¿dónde están las políticas ambientales? Sabemos muy bien que el presidente hizo un excelente trabajo en términos sociales. Sus programas clientelares es donde se fue precisamente todo el presupuesto de la nación. Se han descuidado términos logísticos que impulsan el crecimiento económico, que permiten que se pueda generar intercambio comercial internacional. Prácticamente se ha dedicado a entregar dinero a las personas que a lo mejor lo necesitan, Ángel, o sí lo necesitaban, pero también entregó el dinero a otras personas que ni siquiera sabíamos si tenían oportunidad de poder estudiar, y lo único que no querían era hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos estos cambios, todo este crecimiento de presupuesto que le permite llegar a cumplir sus políticas sociales, ¿de dónde viene? Tú mismo lo decías, se dio el espacio del incremento al salario. ¿Dónde queda la posibilidad de poder apoyar al comercio formal establecido, a las empresas que están pagando los impuestos? Es impresionante. Estuve haciendo los números con respecto a mi propia empresa, analizando que en los últimos 6 años hemos tenido un incremento en costo de combustible del 21%. A lo mejor no se ve si vemos nada más el precio en el que estaba el combustible en el 2018 y cómo está en el 2024, pero recordemos también que a principio de su sexenio hubo un desabasto tremendo de combustible. Teníamos que hacer filas y casi se hacía una guerra civil por poder conseguir combustible, y eso elevó totalmente el costo, haciendo que hoy, a 6 años, ha incrementado en un promedio de 21%. Oscar lo debe saber, en el equipo, en todos los combustibles para equipos pesados, diésel, es una locura. La nómina, el costo de la nómina se ha incrementado entre 11 y 12% anual constantemente. Uh-huh. Si bien tiene que ver directamente con el incremento al salario, ¿por qué no se retribuye también estos esfuerzos que hace el comerciante, que hace el empresario, en términos de políticas públicas que también sean un beneficio para los empresarios, ¿no? Alguna deducción fiscal, alguna posibilidad de recibir apoyos económicos para desarrollo de las empresas. Claro. Costos fijos han incrementado 26%, si hablamos de la industria de la transformación, y en costos administrativos estamos cerrando en un 56% arriba. Hoy sale el doble o el 56% más tener una empresa, sostener una empresa. Yo quisiera que analizáramos ¿cuántas empresas se han cerrado? ¿Cuántos comerciantes han tenido que cerrar del 2018 a la fecha? Porque es incosteable tener una empresa, y más porque no hay políticas públicas que ayuden al empresario. Nos han estado estigmatizando como que somos lo peor de la sociedad, que somos la oposición, que somos neoliberales y que no entendemos cuáles son sus proyectos. Somos los primeros, Ángel, a los que sancionan, a los que revisan, porque somos los primeros que cumplen. Cuando se da alguna estrategia nacional en donde se pide que la empresa coopere con lo que tiene que cooperar de manera tripartita, tenemos que cumplir a cabalidad sí o sí, porque si no, hoy le vendiste a alguien algo o le compraste a alguien algo y no estaba registrado, no cumplió, no hizo una declaración, se considera que estás haciendo lavado de dinero, y el empresario es el que está en la cárcel y el criminal es el que está afuera recibiendo abrazos. Tienes toda la razón. Bueno, pues ahí es también uno de los grandes pendientes que dejó esta administración desde la pandemia, pero lo hemos visto a lo largo del sexenio. En realidad, la falta de apoyos específicos para muchos de los emprendedores, las MIPYMES, todo eso se quitó.
quitó, etcétera, etcétera. Y la verdad es que además se les ha demonizado en el discurso público como justamente pues a veces los malos de la película. Pero no me quiero quedar ahí. También, obviamente, quiero preguntarte, Eric, ¿qué rescatas de lo positivo que se vio? No solamente en el tema que ya mencionábamos, algunos otros logros que deja esta administración, porque algo que es innegable es que el presidente se va con unos niveles de popularidad impresionantes. Hay una gran cantidad de personas que sigue creyendo en él, le ve como un hombre honesto y que además pues eso permitió justamente que sea, digamos, su ahijada política la que sea la próxima presidenta de este país. No es un secreto para nadie en los resultados apabullantes que se dieron justamente en la elección del 2 de junio. ¿Cómo explicas esta circunstancia y cómo nos quedamos ahí con la imagen del presidente? Sí, Ángel, gracias. Yo lo veo y lo veo a futuro como un presidente transformador. El gran tema fue el combate a la corrupción. Veremos con el tiempo si se logró o no abatir la corrupción al 100%, pero hay datos importantes, ¿no? El presupuesto del gobierno creció de 5.3 a 9.1 billones de pesos, 36 mil millones de inversión extranjera, y tiene razón Lore, tenemos que buscar cómo hacer que esa inversión crezca, se quede, y que haya también incentivos y políticas para los empresarios, porque todo ha sido pegarle al empresario, ¿no? Entre el salario mínimo, ahora que quieren la reducción de la jornada de salario laboral, las vacaciones, también tiene que haber un equilibrio en la balanza y tiene que buscarse la forma en el próximo gobierno de apoyar a los empresarios. Y un dato muy importante que habla de lo que es el presidente: el gasto en la oficina del presidente se redujo de 3.600 a 600 millones de pesos. Y eso habla de los lujos, los derroches de recursos que había. Creo que es lo que le ha ganado el respaldo social, la venta del avión presidencial, que a lo mejor es irrisorio lo que cuesta el avión, pero el mensaje que manda de acabar con los privilegios, creo que es el que le permite que hoy tenga ese gran respaldo social. La narrativa, sin duda. La narrativa que maneja, y creo que sí, como lo comentan en la mesa, deja grandes retos: seguridad, energía y salud, que seguramente tendrán que trabajarse para hacer que la inversión siga creciendo en México. Y yo creo que, y lo digo siempre en muchos lugares, más allá de los presidentes, yo creo que México es muy grande, crece solo, y simplemente el presidente en turno le pone un color o un sabor, pero yo creo que México es tan grande por su cercanía a Estados Unidos, por su gente, por sus trabajadores, por cómo somos, por nuestra cultura, que México camina solo. Yo creo que el presidente pues le pone un sabor nada más, pero seguimos creciendo y México va a seguir creciendo siempre. Sí, la verdad es que México, pues ahí si pudiéramos ponerle un apellido al país, se llamaría México Resiliente, porque a final de cuentas siempre salimos adelante, pero se agradecería también que desde la autoridad pues ayudaran a que pudiera desarrollarse también estas oportunidades de crecimiento y prosperidad para todos, que será sin duda el reto que tendrá la doctora Sheinbaum, porque si quiere un país donde pueda seguir dando esos apoyos económicos a esos diferentes sectores de la población, tiene que partir de generar condiciones para la prosperidad, Oscar. Correcto. Fíjate que una de las cosas que quiero también resaltar, digo, por supuesto no todo es malo. La inversión en educación fue buena. A ver, sí hablaba, todavía son datos que hay que revisar, ¿no? Decía que ya están las 202 universidades Benito Juárez ya funcionando. Se me hacen todavía los números un poco extraños, decían que son 56,000 alumnos, lo que nos daría apenas 277 alumnos por universidad. Entonces creo que todavía hay que revisar esos datos, sin embargo está invirtiendo hacia ese lado. Aumentó el 48% el aumento de sueldo de los maestros. Hay que revisar si realmente sí les está llegando el sueldo a los maestros. Es que los sindicatos generalmente se pasan un poquito de listos y se les queda mucho dinero en el camino. Perdón, pero no es tu caso. Estos son de maestros. Pero sí, la parte también del salario promedio del IMSS, creo que es bueno. Subió de 352 pesos en el 2018 a 582 pesos. Bien lo dijimos en esta mesa, mucho estaría del empresario. Claro. O sea, les digo, al aumentar los sueldos es cosa del empresariado. Entonces, esa parte también es buena. Lo quiero revisar nada más en la parte del empleo. Sube en tan solo 10 años el 10%. En 6 años, perdón. 6 años del gobierno sube 10%. O sea, sube, como lo decía Eric, sube 2.3 millones de empleos formales de 20 a 22. Creo que ese número es un dato duro. No se puede, ese no es del INEGI, no es una encuesta. Y nada más estamos viendo que subió el empleo 10% en 6 años, teniendo incentivos como Jóvenes Construyendo el Futuro, que se invirtió 132 mil millones de pesos en un poquito más de 2 millones de jóvenes. O sea, creo que pudo haber crecido un poquito más el empleo formal en ese aspecto. Algo también importante es el aumento de las reservas en un 29%, las reservas internacionales. Y lo que no es de aplaudirse, pero es bueno para México,
que es un malestar de la migración que tiene el país, es que sube 184% las remesas que entran ahorita en el país, ¿no? Del 2018 al 2023, 63.3 millones de dólares más. Entonces creo que sí, no es de aplaudirse, sí es bueno que nuestros connacionales estén mandando esa gran cantidad de dinero, pero él incluso lo decía en un debate cuando él era candidato a presidente de la República, que hay que evitar que los paisanos se nos vayan al extranjero, claro, ¿no? Estamos teniendo una fuga de empleos. Aquí en Querétaro estamos sufriendo una falta ya incluso de gente que quiera trabajar, y yo creo que esa parte ha sido una de las grandes deficiencias ahorita de este gobierno. Bueno, pues yo quiero agradecerles a los tres su punto de vista a propósito de lo que escuchamos el día de ayer en voz del presidente de la República y este balance que se ha hecho de su administración. Lorena Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de la Cámara de Comercio en Querétaro. Gracias por estar aquí, Lore. Muchas gracias, Ángel, y por compartir mesa también con Eric, con Oscar y con tu auditorio. Muchas gracias por estar aquí. Eric Osornio, presidente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM. Gracias, Eric, por estar aquí este día. Gracias, Ángel, qué gran mesa y gracias por considerarnos. Al contrario, muy bienvenido. Oscar Hale, quien es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Querétaro. Oscar, un gustazo recibirte. Para mí es un gran gusto, Ángel. Saludos también a Tera, a todo tu equipo, y por supuesto a la mesa, Lorena, Eric, muchísimas gracias. Y por supuesto, en especial, a todo tu auditorio. A los tres, muchas gracias por su generosidad y por su tiempo. Muy bienvenidos, que sea una semana muy productiva para todos. Igual para todos. Gracias. Bienvenidos, son las 8:06. Quiero platicarles, amigas y amigos del comercio y la industria. Mis amigos de Tornillos Casablanca van a estar